Complacido se encuentren una vez más por acá en esta disertación en donde pretendemos abordar una novísima ley, la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y a la Seguridad Personal, sancionada el 16 de septiembre de 2021 por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, electa en diciembre de 2020. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas disertaciones sobre aspectos variados del derecho penal constitucional, del derecho procesal penal, lo pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Si tienen a bien suscribirse al mismo y compartir o no mis criterios sobre aspectos varios vinculados a la materia ya mencionada. Bueno, mis estimados, ahora nos ocupa la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, que, como había mencionado con anterioridad, bueno, fue sancionada por la Asamblea Nacional. Alguien pudiera asumir el cuestionamiento de dicha Asamblea Nacional sobre la base que todavía en el ámbito del momento en donde estamos disertando o diletando, el diletar como emitir una opinión sin compartir algún tipo de pregunta por el problema del tiempo. Se podría decir que la Asamblea se cuestiona en cuanto existe otra que fue electa en 2015, sobre la cual la realidad institucional del país todavía se mantiene en conflicto, tanto así que en este momento en que estamos abordando esto, se está ante la proximidad de unas negociaciones, diálogos en México, un poco para resolver el esquema político del país, el esquema institucional del país, dentro de los cuales está inclusive la legitimidad de entes públicos tales como la propia Asamblea Nacional. Pero si yo me enfrasco en una consideración de cuestionamiento del ámbito político del órgano, del instituto que originó, que sancionó dicha ley de amparo, y que me quedo allí exclusivamente, bueno, no le estoy dando herramientas, criterios personales sobre lo vinculado a este importante instituto que es el amparo a la libertad y a la seguridad personal. Vamos a comenzar con un poco de ubicación en conjunto. Recuerden ustedes que entre el 16 y el 17 de septiembre del año 2021, hace unos días, estamos acá a lunes, luego de ese jueves y de ese viernes de la sanción de estas leyes, recuerden que se habla de que se le impusieron a Venezuela sanciones. Entonces pareciera que ahora el régimen dirá, bueno, si ante las sanciones yo también sanciono otras leyes, ahora por la vía de la Asamblea Nacional. Está dentro de un cúmulo de leyes que tienen algún tipo de vinculación, que tienen algún tipo de relevancia, de pertinencia con respecto a la ley que nos ocupa, como por ejemplo el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley de Testigos y otros sujetos procesales, y la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, sin abordar el tema de la reforma también que se ha hecho del Código Orgánico de Justicia Militar. Entonces, de alguna forma, esta ley de amparo tiene algún tipo de consonancia, de vínculo, de lazos comunicantes con respecto a este otro cúmulo de leyes. Por otra parte, sí, bueno, ciertamente se ubica dentro de un ámbito sociopolítico en la cual se quieren presentar gacetas oficiales en el ámbito internacional, dentro de unas negociaciones que están siendo llevadas a cabo por países foráneos, pues Noruega, México, Estados Unidos, acompañamiento, etcétera. Y se está anunciando que, por ejemplo, en las próximas sesiones del 24 de septiembre en adelante, se va a tratar el tema del Estado del Derecho, de la institucionalización judicial del país, con lo cual, bueno, aquí se presenta una gaceta oficial con leyes que de alguna forma
traten de hacer percibir que hay una especie de lavado pues, de la cara del Estado venezolano frente a problemas tan puntuales como es el tema de la libertad. Yo en otro tipo de disertación que hice en el día de hoy lo llamaba algo así como, además de llamarlo las leyes de septiembre, las llamo las leyes PON. ¿Te acuerdas? Una de las damas aquí presentes dirá, bueno, por ahí se dice que para lavar el maquillaje de la cara no era bueno utilizar jabón y agua, sino que había aquella famosa, sin hacer cuña, crema PON en la cual alguien se desmaquillaba, bueno, de alguna forma para tratar de desmaquillar, de lavar algún tipo de patologías institucionales que se ha venido verificando en los últimos años. Por otra parte, hay que hacer la necesaria aclaratoria que sigue vigente tanto el Código Orgánico Procesal Penal en lo que atañe a los aspectos vinculados a la ley de amparo, al amparo, salvo algunas otras precisiones que haremos a partir de ahora, como se encuentra vigente de igual forma otra ley que regula el tema del amparo. ¿Cuál es la especial ley? Pues la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales del año 1988. Ley que, a pesar del mandato que estableció la Asamblea Nacional Constituyente y la propia Constitución en el artículo 27, que se reforme la Ley de Amparo, todavía se mantiene incólume la vieja Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, salvo su título quinto, que como lo establece esta Ley Orgánica de Amparo de la Libertad y de la Seguridad Personal, se deroga lo establecido el título quinto de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Es decir, la Ley Orgánica de Amparo funcionaría como una especie de ley paraguas, dentro de las cuales una de las que ya no cobija dicho paraguas y la lluvia le entraría directo es el amparo a la libertad, que está siendo regulada por la especial ley y que tradicionalmente, milenariamente, se ha venido llamando habeas corpus, es decir, el amparo en procura del restablecimiento y de la seguridad personal. Entonces, esa ley sigue vigente, salvo su título quinto. De igual forma, se encuentra vigente otra ley que regula aspectos vinculados al amparo, como es la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Obviamente que otras leyes, como por ejemplo la Ley Orgánica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y otras leyes, tratan el tema del amparo, pero el amparo ya no vinculado a la privación de la libertad o la amenaza a la seguridad personal, sino amparo vinculado a específicas materias, a materias en el ámbito de lo contencioso administrativo, el amparo laboral y, ¿por qué no decirlo?, el amparo civil, propiamente dicho, y, ¿por qué no decirlo?, el amparo penal, pero que no tenga ninguna vinculación con amenazas a la libertad o a la seguridad personal. Es decir, ese amparo que está siendo regulado todavía por el artículo 68 del Código Orgánico Procesal Penal, que sería el amparo cuya competencia le es atribuible a los tribunales de juicio, más el amparo contra decisión judicial, que de alguna forma va a tener una mezcolanza con respecto a este habeas corpus regulado en la Ley Orgánica de Amparo sobre la Libertad y la Seguridad Personal, el amparo contra decisión judicial, que se inscribe en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo, aquella la ley paraguas, la del año 1988, amparo contra decisión judicial, descrito en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo. Entonces, mis estimados, hay una especie de mezcolanza y una especie de pasticho, de lasaña en todo esto vinculado al amparo, en la cual hay que tomar en cuenta este amparo, el respeto de la libertad y la seguridad personal, el tradicionalmente denominado habeas corpus, conjuntamente con el Código Orgánico Procesal Penal, conjuntamente con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, conjuntamente con la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por no hablar de otras leyes
como la ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por no hablar, por ejemplo, de la ley orgánica del Ministerio Público y por no hablar del precedente vinculante de la Sala Constitucional que desde el año 2000 ha venido fundamentando el procedimiento y la acción de amparo. Ese procedimiento y esa acción de amparo, que como una suerte o desgracia de paralegalidad, es decir, al lado de las leyes, la existencia de este precedente vinculante a través de no pocas decisiones. Desde el propio enero se estrena la Sala Constitucional en enero de 2000 decidiendo en materia de amparo. Casos emblemáticos, ¿verdad? De esos años, de esos meses iniciales del año 00. El caso Emery Mata Millán y el caso José Amado, se me fue el nombre, se me fue el apellido del gran amigo, de este gran jurista, que también toca el tema del amparo. Entonces, ello conlleva a que pasemos a analizar la literalidad, ¿verdad?, del nuevo articulado. Y ojo, habida cuenta que en estas horas, desde el jueves hasta hoy lunes, ¿qué fecha es hoy? 21 de septiembre, a partir de la sanción inicial del 16 de septiembre, ha habido publicaciones en gacetas, van y viene. En este momento, cuando yo le estoy hablando, ya habrá surgido la publicación exacta o no de esta ley orgánica de amparo, que ya se sabe que fue sancionada. Yo, en esta disertación, voy a trabajar sobre el texto íntegro de la ley orgánica de amparo a la libertad y a la seguridad personal, fue tratado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de ayer, 20 de septiembre de 2021, en donde le otorga el carácter orgánico a dicha ley. Entonces, yo creo que, dada la ambivalencia todavía, si se ha publicado o no en Gaceta, no hay mejor medida que tratar el propio texto tal como lo analizó la Sala Constitucional cuando en el día de ayer, 20 de septiembre de 2021, le otorga el carácter orgánico a dicha ley de amparo. Entonces, para tratar de que nos rinda el tiempo en esta disertación, ¿ok? En primer lugar, voy a circunscribirme a los artículos de la novísima ley que puedan tener algún tipo de problema. Es decir, voy a abordarlo como lo hizo la sentencia 459 del 29-21 de la Sala Constitucional, cuando en la parte narrativa de dicho fallo, allí transcribió la propia ley. Vámonos lámina por lámina, pretendo abordar un par de artículos en cada una de estas láminas para dar mis pareceres al respecto y las contrariedades que puedan existir. En primer lugar, la Asamblea Nacional adopta el criterio de la nominalidad, es decir, de darle nombre a los artículos, a las regulaciones. Esto es importante, porque si nos podemos encontrar con un problema de contradicción de normas, bueno, el eterno tema sobre si el nombre de la norma pudiera servir como una fuente de interpretación, pudiera servir como una fuente hermenéutica importante a los fines de dar un significado, una interpretación. Pero además, mis amigos, aquí no podemos encontrar con los problemas de antinomia, un mismo supuesto de hecho regulado por diferentes consecuencias jurídicas, de contradicción de normas, y cómo se resuelve a partir de lo que establece la propia Constitución. Bueno, ya sabemos, la Constitución como norma suprema por encima los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pero por debajo de esa Constitución, las leyes orgánicas, por debajo de esas leyes orgánicas, las leyes especiales, por debajo de las leyes, los reglamentos. El problema es que el 16 y el 17 de septiembre, todas estas leyes son de carácter orgánico, es decir, tienen ese adjetivo de carácter orgánico, que es porque está desarrollando una norma, un principio o un valor constitucional.
Aquí, mis amigos, al nivel de encontrar contradicciones, por ejemplo, entre el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica de Amparo, deberíamos inclusive hasta atender hasta las horas de publicación de las leyes en Gaceta Oficial, por aquella circunstancia de que, bueno, si son leyes con la misma jerarquía, ley posterior sustituye a ley anterior, aunque sea un problema de horas, si es que no pudiera abordarse una jerarquía en atención a la especialidad. El Código Orgánico Procesal Penal estaría regulando el proceso penal con sus procedimientos y con sus fases. Lo que pasa es que en el Código Orgánico Procesal Penal hay incidencias vinculadas al amparo y además atribuciones de competencia vinculadas al amparo, siendo que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derecho, bueno, parece que se circunscribe exclusivamente al ámbito del respeto de la libertad y de la seguridad personal y del restablecimiento de la misma. Ahora bien, entonces abordemos el tema a partir de dos artículos por cada una de estas láminas que tienen frente a sí. Artículo 2, derecho al amparo a la libertad y a la seguridad personal como un derecho. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de su libertad y seguridad personal ante cualquier hecho, acto u omisión de los órganos y entes del poder público nacional, estatal, municipal o de personas naturales y jurídicas que impliquen una amenaza grave e inminente violación a estos derechos. Hago la salvedad porque obviamente reitera, resalta ese artículo 2, que el agraviante del aspecto de libertad y seguridad personal no solamente pueden ser entes públicos, entes públicos jurisdiccionales, policiales, etcétera, sino que pueden ser también entidades privadas, naturales o jurídicas, personas naturales o personas jurídicas de derecho privado que en su ejercicio también afecten la libertad y la seguridad personal. Por cierto que la ley no hace la distinción de esa conjunción copulativa, libertad y seguridad personal. Esto tiene mucha historia. Recuerden que el primer amparo que fue de alguna forma establecido a nivel mundial milenariamente es el llamado, es el que nos ocupa, es el habeas corpus, que se estableció allá en la Inglaterra medieval en el siglo XIII, en el año 1215, cuando los varones, los nobles, los señores feudales obligaron al rey Juan, que después se denominó o le decían Juan sin tierra, varios aspectos, entre uno de ellos, en la famosa Carta Magna, que fue obligado a firmar el tema de la participación ciudadana, ser juzgado por uno de sus iguales, pero también uno de los aspectos fundamentales es el habeas corpus, es decir, un mecanismo para el restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal de forma célere, de forma rápida. Es decir, es como mis dos manos, en las cuales aquí nos vamos a encontrar con un procedimiento ordinario, con sus recursos, con sus excepciones, con sus solicitudes de nulidad, pero aquí también nos vamos a encontrar con un procedimiento extraordinario, el amparo como un procedimiento extraordinario. Hasta ahora no había ningún tipo de distinción, no había una competencia en razón de la materia del amparo, porque los propios tribunales que eran afín a la materia se encargaban de la incidencia de amparo. Por ejemplo, en el ámbito penal, tanto la Corte de Apelaciones como el Tribunal de Control, afín a la materia, frente al delito del cual se está derivando la privación de la libertad, y el Tribunal de Juicio. Bueno, ese amparo en Venezuela, con el golpe contra el general Medina Angarita en octubre del año 1945, y el gobierno revolucionario que a partir del momento se instauró entre Acción Democrática y un sector de la oficialidad, recuerden ustedes que convocaron a una asamblea nacional constituyente, de la cual se derivó la Constitución del año 1947, que incorpora por primera vez dentro de esa Constitución, en el artículo 32, el llamado amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal. Poco tiempo duró esa Constitución, puesto que, bueno, ya todos sabemos que eso condujo a las elecciones, en la cual ganó el maestro Rómulo Gallego,
asume el poder en los primeros, al comienzo del año 1948, pero ya en noviembre de 1948 hubo el derrocamiento, y en el desarrollo de los años 50 se revoca la Constitución del año 1947, se promulga la Constitución perejimenista, el amparo desaparece hasta que derrocada la dictadura de Pérez Jiménez, y a partir del advenimiento de la democracia, las elecciones del Congreso de la República, el Congreso de la República asumió una facultad constituyente y de allí se hizo promulgar la vigente Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuyo título quinto se establecía el amparo en habeas corpus. Como se dan cuenta, también hubo mucha dilación, porque si en la Constitución del año 1961 se obligaba a legislar en materia de amparo, no fue sino, ¿verdad? Mucho tiempo después, 30 y tantos años después, en 1988, cuando se promulga la Ley Orgánica de Amparo, que contenía también el habeas corpus. Entonces, este artículo 2 de la novísima Ley Orgánica de Amparo también asume que entes privados puedan ser agraviantes. Habría un agraviado es quien se le afecta su libertad y su seguridad personal, el agraviante que afecta, que aflige esa libertad y seguridad personal, libertad como uno de los derechos fundamentales del ser, libertad que ha de ser entendido como una libertad ambulatoria, como una libertad de desplazamiento, pero también la seguridad personal como una especie de amenaza de aflicción a la libertad. Es decir, algo así como la libertad se afecta en un sentido real, exacto, ya ocurrido, y en lo que atañe a la seguridad personal como una amenaza, como una inminencia de. Entonces, el amparo respetando la libertad ya afligida, pero también la seguridad personal como amenaza, como inminencia de aflicción de tal libertad. Entonces, fíjense, el ejercicio de acción de amparo a la libertad y seguridad personal no puede ser afectado en modo alguno por la declaración del estado de excepción o de la restricción de las garantías constitucionales. Nada nuevo nos está diciendo ese artículo 2, bueno, porque ya ello está bien presente en la ley orgánica de los estados de excepción, pero de igual forma, cuando en el artículo 337 de la Constitución se regula los estados excepcionales por razones de orden público, por razones económicas, por razones de salubridad. Recuerden que otras garantías constitucionales se encuentran presentes en la imposibilidad de ser afectado, como por ejemplo el debido proceso. Bueno, esto descrito en el artículo 2 guarda una noción sistémica con respecto a otras leyes. El artículo 4 de la novísima ley nos habla de la preeminencia. En el trámite del amparo a la libertad y seguridad personal, todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro. En ningún caso el trámite de la acción de amparo a la libertad y a la seguridad personal se extenderá más allá de las 96 horas contados a partir de la acción. Entonces, un trámite bastante célere de 96 horas, nada distinto a lo que establecía el título quinto de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuando regulaba el tema del habeas corpus, exclusivamente concretándonos al restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal, en cuanto al tema de la llamada pertinencia, ¿ok? Pero también vemos que dejar la posibilidad de que se deje cualquier otro tipo de actividad de parte del tribunal que tenga que asumir incidencias y que se deje de lado la realización de esas incidencias para resolver el amparo, le otorga el carácter preeminente que ya venía dado en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo y que ya también se encontraba presente en el artículo 27 de la Constitución. Es decir, la primacía, el dedicarse exclusivamente a resolver en ese lapso tan célere, tan
tan breve, pues de las 96 horas obviamente asumidas de una forma continua a partir del momento de la interposición de la acción. Fíjense que se habla de la acción y por ahí vendría el gran problema, la gran discusión un tanto bizantina del asunto, que mucha gente se pregunta: el amparo, acción, derecho o garantía. Bueno, para mí es una discusión francamente bizantina. Allí está como derecho, el derecho que alguien tiene que se le restablezca la libertad y la seguridad personal, pero también sería un recurso si el amparo se interpone contra decisión judicial. Gran tema, porque entonces nos haría hacer la pregunta: el habeas corpus sería procedente contra decisión judicial. Gran tema. Vamos a aguantarnos un poquito en la respuesta porque no sería fácil la misma. ¿Ok? Y la garantía, si decimos que las garantías son mecanismos a partir de la cual se permiten el restablecimiento de los derechos, la diferenciación entre derechos y garantías, el derecho se asume, se goza, se disfruta de una forma personal, pero que la garantía es el vehículo que permite el restablecimiento de un derecho, pues también funcionaría como derecho, como garantía, y ya le estoy anticipando mi criterio, también como recurso. Y estoy hablando de este específico amparo, el habeas corpus, el restablecimiento de la libertad y la seguridad personal, porque es obvio que sigue existiendo el amparo contra decisión judicial cuando no existe un medio ordinario para poder satisfacer ese derecho, cuando el código adjetivo, el código procesal no contempla medios ordinarios. Hablé de la palabra medio, no hablé de la palabra recurso. Hay una relación entre continente a contenido. Medio sería cualquier mecanismo que permita el restablecimiento de ese derecho, como podría ser un recurso, excepciones, solicitudes de nulidad, pero existiéndolo no se puede acudir al amparo. Inexistiendo, habría que acudir al amparo. Ojo, estoy hablando del amparo, ya no el restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal, es decir, el amparo clásico ubicado en el ámbito de la Ley Orgánica de Amparo y las ya casi 20 y tantos años de criterios de parte de la Sala Constitucional en materia de amparo. Bueno, pasemos al artículo 5 y 6. El proceso de amparo a la libertad y seguridad personal, tanto en lo principal como en lo incidental, interesante esto, principal e incidental, podríamos decir principal y en lo cautelar, y en todo lo que este derive hasta la ejecución de la decisión respectiva, es de eminente orden público. El juez o jueza deberá impulsar de oficio el procedimiento. Vamos a quedarnos hasta aquí de ese artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo. Es decir, habría como una especie, ¿verdad?, de indubio pro libertad, indubio pro libertatis, ubicado en el ámbito de la acción de amparo. Hasta ahora, ¿qué es lo que se dice? Que es de orden público. Se suele decir, cuando son problemas de términos, plazos y lapsos, bueno, es de orden público. Cuando se trata del respeto de lo que se denomina el indubio, el débil jurídico, la aplicación del débil jurídico, indubio pro reo, interés superior del niño, indubio pro operario. Esa interpretación de esa norma son de estricto orden público. Pero es que además ahora se incorpora la verdad que yo ya venía de la redacción del título quinto de la Ley Orgánica de Amparo, la general, pero se reafirme, y qué bueno que se reafirme, el carácter de orden público. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué efecto práctico tiene esto? Bueno, que en caso de duda de la norma más preferente, de la norma más aplicable, entre la que provenga de una ley que regula el amparo en restablecimiento de la libertad, o por ejemplo, el Código Orgánico Procesal Penal, bueno, se debe tomar en cuenta la ley que sea regulatoria de lo vinculado al amparo. En caso de duda razonable, en caso de antinomia,
supuesto de hecho que está siendo regulado por diferentes consecuencias jurídicas. Pero además, en caso de anomia, cuando, por ejemplo, el COP u otra ley no regule lo atinente, no ir primero al código para encontrar la respuesta, sino a la ley orgánica de amparo. Si se trata de incidentes vinculados al procedimiento de amparo, es decir, para poder hablar de un procedimiento, tendría que haber una acción que se interpone a partir de ese momento. Profesor, ¿sería a partir de la admisión? No, a partir de la interposición de la acción, la interpretación preferente y de orden público que surgiría de la ley orgánica de amparo en restablecimiento de la libertad. El juez o jueza deberá impulsar de oficio el procedimiento. Entonces, el tema del impulso oficioso de la incidencia de amparo, de la incidencia de habeas corpus, se visualiza a partir de la simple interposición de la acción, que ya veremos que esa interposición de la acción puede ser no de una forma presencial, sino a través de mecanismos telemáticos, etcétera, que por cierto, nada nuevo, ya se encontraba presente allá en el viejo 1988, muchos de ustedes ni habían nacido, ¿ok? En el año 1988, cuando se promulgó la vigente ley de amparo, en su título quinto, cuando se hablaba inclusive de medio telegráfico, ¿ok? Que también ello en los diferentes fallos de la sala constitucional se venía reafirmando al respecto. Entonces, en caso de duda de la interpretación de esta ley, se adoptará la que más favorezca la garantía de los derechos a la libertad y la seguridad personal. Ese infine del artículo 5 está afirmando lo que yo les manifestaba con anterioridad. Publicidad. Artículo 6. El proceso de amparo a la libertad y seguridad personal es público, salvo las excepciones previstas en la ley o que el juez así lo establezca por decisión motivada por razones de garantía de los derechos humanos de la persona agraviada o circunstancias de orden público. Nótese entonces el carácter de audiencia pública que debe tener la incidencia del amparo, la audiencia del amparo del habeas corpus. ¿Ok? Fíjense que se podrá hacer de carácter privado, salvo por razones de garantía de los derechos humanos de la persona agraviada o circunstancias de orden público. No se dice en forma alguna el respeto de los derechos humanos para hacer la audiencia de carácter privado en detrimento de los derechos del agraviante, ¿ok? Si no se habla del agraviado o en consideraciones que estuviesen vinculadas, por ejemplo, a de orden público. ¿Qué sería? Bueno, si lo que se fuese a tratar, por ejemplo, y es mi personal criterio, serían circunstancias de secretos de Estado. Es decir, circunstancias que estuvieran vinculadas al honor, la dignidad de menores, circunstancias que estuvieran vinculadas a el mantenimiento de la integridad de menores. También pudiéramos estar allí presente el famoso indubio pro femina, que no se encuentra ubicado en la Constitución, pero que es el sustento de la ley orgánica de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, que ya debería también estar en la cola de ser publicada su nueva sanción. Entonces, salvo ello, las pautas de la audiencia de carácter privado. Si me pides apurarme al respecto, yo diría que las propias pautas que establece el Código Orgánico Procesal Penal para realizar la audiencia de carácter privado, porque el sentido que hay allí calza perfectamente con lo descrito en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo. Gratuidad, ciertamente, ya venía de la vieja Ley de Amparo. Los procesos de amparo a la libertad y seguridad personal son gratuitos, en consecuencia no se podrá exigir pago de emolumento. Igualmente el otorgamiento del instrumento poder para ejercer la acción de amparo a la libertad y la seguridad personal es gratuito. Es decir, notaría, registro frente al poder que se le otorga al abogado para representar a alguien en el especial procedimiento. Soy de los que cree que el hecho
que allí se habla del otorgamiento del instrumento poder, no desdice que el nombramiento del defensor pudiera ser perfectamente posible ante un tribunal penal o ante el propio tribunal que iría a asumir el conocimiento de la causa de la acción de amparo, que sería otro tema que estaría vinculado a este procedimiento especial. Es decir, el otorgamiento del poder a los efectos de intentar eventualmente una acción de amparo. Entonces, ello en aras del restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal que no espera. Porque si lo que puede estar presente es inclusive la pérdida de la vida, amenaza la seguridad personal y que puede derivar inclusive la pérdida de la vida, ello no dilata trámites y procedimientos en instituciones registrales a los fines de otorgar poder. Es decir, lo célere también ha de estar presente frente a la designación de defensores o accionantes o asistentes letrados en materia de amparo a la libertad. Procedencia, artículo 8. La acción de amparo a la libertad y seguridad personal procede cuando la amenaza grave e inminente o la privación o restricción de la libertad y seguridad personal sea arbitraria o contraria al ordenamiento jurídico. Estamos hablando de dos institutos, ¿ok? Estamos hablando de la aflicción de la libertad y también de la inminencia de la aflicción de tal libertad encerrado en la noción de seguridad personal. Sea arbitraria o contraria al ordenamiento jurídico. Artículo 8. La ley es novedosa. Obviamente es posterior a todos estos criterios que han provenido de la Sala Constitucional. ¿Por qué me pongo serio y me detengo acá? Porque en esa retahíla de criterios vas a encontrar que no procede la acción de amparo cuando la libertad, la pérdida de la libertad o la amenaza a la seguridad provino de una decisión judicial. Porque para ello se tiene el amparo contra decisión judicial, descrita en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo, la general, para decirlo de alguna forma, y asumido por diferentes fallos del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, esos criterios durante 20 y tantos años por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, creo que ahora han de ser francamente revisados sobre la base de la nueva redacción de esta especial ley. Es decir, soy de los que cree que inclusive la aflicción de la libertad que provenga de decisiones inconstitucionales harían meritorio la interposición de la acción de amparo y nos preguntaríamos cómo queda el tema de la existencia de medios ordinarios. Obviamente que esta disertación ya se me está quedando corta y vamos a ingresar en la sesión siguiente con las mismas coordenadas, los que a bien tengan gusto. Gracias.